El jueves pues concluye por lo menos la primera fase de fondo del juicio Odebrecht después de casi 5 años en que fueron acusados pues varias personas, varios exfuncionarios de haber recibido soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activo y demás. Todos vieron ese proceso y todas las declaraciones que aparentemente, y digo aparentemente porque hoy en día todavía a este momento en que ya cerrados los debates, pues las juezas tienen la gran labor de emitir el fallo, pues las declaraciones de las personas que denunciaron, confesaron, por decirlo de la manera más propia, pues ese documento no fue depositado cumpliendo los requisitos legales para que pudiera tener toda la fuerza probatoria. No obstante, todos leímos su contenido y está pues lleno de algunas alegaciones, conjeturas y acusaciones indirectas. Entre los acusados se encuentran algunos que a mi criterio visiblemente inocentes, y no porque tenga la presunción de inocencia, que sin duda es algo que debe acompañar a todo acusado hasta más allá de cualquier presunción de culpabilidad o prejuicio, y que debe ser descarrada por la fuerza de pruebas que son irrefutables, sino porque el mismo proceso ha demostrado que en el caso por lo menos del doctor Andrés Bautista García no ha podido ser depositada ninguna prueba, ninguna evidencia que demuestre que no solamente no recibiese soborno, sino que hubiese incurrido en enriquecimiento ilícito o en lavado de activos. Vimos todo el proceso, no solamente las alegaciones de sus abogados, que como siempre, los abogados siempre van a defender los intereses de su cliente, sino también las manifestaciones de los procuradores fiscales que han estando actuando en todo el caso de Odebrecht. Y ninguna de las evidencias presentadas pues alcanza la categoría de una prueba que pueda sustentar la teoría del caso del Ministerio Público, que más bien me parece que más por inercia han seguido las acusaciones en el caso del doctor Andrés Bautista, porque todos recordamos las declaraciones de la magistrada Miriam Germán sobre ese expediente, sobre el poco nivel de estructuración que tenía el mismo y la vacuidad de evidencias, de fundamentos para poder establecer la responsabilidad de los coacusados en el caso de Odebrecht. Pero en el caso de Andrés Bautista es algo que es de todos conocido. Un profesional, en este caso, un legislador que había sido presidente del Senado, y que en los dos casos en los cuales lo ha involucrado el Ministerio Público, el acueducto de la línea noroeste y en el de la hidroeléctrica Palomino y el acueducto de Samaná, en ninguno de los dos tuvo ninguna clase de participación. En el caso del acueducto de la línea noroeste, la aprobación del financiamiento para este caso, el legislador en este momento, Andrés Bautista, votó en contra y fue depositado el acta del Senado en esa oportunidad. Y en el caso de la hidroeléctrica Palomino y el acueducto de Samaná, el financiamiento fue aprobado cuando ya el doctor Andrés Bautista no era presidente del Senado y no formaba parte de ninguna de las comisiones que tuvieron que ver con la aprobación del informe, y muy especialmente no formaba parte de la Comisión de Finanzas.
del Senado de la República. En ese caso ya era un simple senador y no participó en el informe ni votó a favor de ninguno de los casos de los mismos. Aunque los legisladores, y un solo legislador, una sola golondrina, no hace verano, en el caso del señor Andrés Bautista, en ninguno de los dos contó con su voto favorable. Por lo tanto, no tenía ninguna moneda de cambio para la cual pudiera haber recibido algún tipo de soborno. El soborno es una infracción quid pro quo. Así lo dije específicamente. Usted tiene que dar algo a cambio para recibir algo a cambio. No se perfecciona el soborno si usted no puede dar algo a cambio. Entonces, ¿cuál pudiera haber sido la moneda de cambio que diera? ¿Cuál podía haber sido la decisión que favoreciera el financiamiento, en este caso, de estos dos proyectos que pudiera dar el senador Andrés Bautista para recibir soborno? Sobre el enriquecimiento ilícito, por lo menos fue casi aceptado por el Ministerio Público los errores que tenía el expediente sobre los bienes que tenía el señor Bautista en el momento en el cual se produjeron estas dos aprobaciones. Un empresario desde el 1970 que ya tenía profusos bienes y que todos contaban en su declaración jurada. En aquel momento teníamos otra ley, era una ley de declaración jurada pura y simple. Aún así, aún teniendo otra ley, todos y cada uno de los bienes que el senador Bautista tenía en ese momento constaban en su declaración jurada. Nosotros esperamos, de verdad, que se haga justicia en el caso del doctor Andrés Bautista y que cese el infierno que él y su familia, sus hijos, su esposa y sus hermanos sobre todo, han vivido con el sometimiento de él y estar bajo la acción de la justicia, y que todo el mundo entiende que ha sido un acto de gran injusticia y que se haga. Hacer justicia es dar a cada cual lo justo, y creo que las juezas, el manejo que he visto de ellas ya en el juicio de fondo, están en la capacidad, en la entereza, en la formación y en el respeto a su investidura para dar una sentencia de descargo, una sentencia que absuelva al doctor Bautista de estas acusaciones que hoy en día creo que muchos de los que hemos dado seguimiento a este proceso sabemos que no pudieran dar como resultado otro fallo que no sea el establecimiento de su inocencia. Le deseamos suerte al doctor Bautista en este proceso el día jueves. ¿Sí me querías decir algo, Zurú? Mira, yo tengo que referirme obligatoriamente a lo que tú estás diciendo, porque todos tenemos que vernos, porque es muy fácil. Claro. Tú venir y que el otro está sufriendo y tú no sabes lo que está viviendo. Señores, lo que le está pasando a Bautista, que no tengo una relación de amistad fuerte, lo he visto y compartimos, pero brevemente, nos puede pasar a cualquiera. Así es. Las autoridades con una acusación te pueden destruir la vida. Así y después de 5 años... Así es. Miren, nadie le va a volver a devolver al doctor Bautista los años que ha estado, los sufrimientos que ha pasado él y su familia, la afectación a su reputación, a su imagen, el daño psicológico, el daño físico también, porque estuvo también guardando prisión durante unos meses hasta que pudo lograr la variación de su medida de coerción. Ciertamente es mi amigo, es una persona que aprecio y he visto el proceso que ha vivido y lo que han sufrido sus familiares. Hacer justicia es eso, es dar a cada cual lo suyo. Y si es malo y nos quejamos,
situación que muchas veces la justicia no puede condenar a los culpables, todavía es mucho más lesivo a los fines de la justicia, pues condenar a personas que no tienen en su haber cometido ninguno de los hechos puestos a su cargo. Le deseamos mucha suerte a él y a los que como él no se le ha podido demostrar haber cometido ningún acto ilícito, y que pueda retornar a su vida profesional, a su vida política, totalmente restituido en su libertad, porque la libertad no es solo física. Mientras está bajo la acusación, sentado en ese banquillo, él igualmente está preso y limitado en sus derechos y en el ejercicio de la majestad que todo ser humano necesita. Le deseamos también luz a las juezas, para que en el momento de deliberar y de evacuar la sentencia, pues lo hagan dentro del espíritu de justicia.